Hola, Gloriana, muy buenos días. Antes que nada, quisiera darle las gracias a todo el comité organizador de este evento. Gracias por estar por invitar a estos una vez más. Y es un gusto para nosotros compartir estos momentos con ustedes. Eh, Vamos a platicar un poco de lo que es los retos que presenta la climatización con la nueva tecnología 5G. Pero voy a iniciar la plática con un poco de la historia de por qué hoy en día estamos en esta tan conocida 5G. Pero entendamos un poquito las bases para ver qué co- poder entender un poco más lo que posiblemente estaremos viviendo en años venideros. ¿Por qué es tan importante la comunicación? Partamos de esta pregunta. Dado que somos seres sociables, la comunicación representa parte de nuestra esencia como personas. No solamente tenemos la necesidad de comunicar nuestras experiencias, nuestras vivencias, sino también tenemos la necesidad de comunicar, transmitir noticias, conocimientos, acontecimientos. Si nos vamos un poquito a la historia, eh, desde el mundo prehistórico, digamos de una forma muy rupestre, los seres humanos tenían la necesidad de dejar huella y de dejar plasmado su forma de vivir. No lo concebían así, sin embargo, tenían la necesidad de transmitir a las demás personas cuáles eran sus experiencias cotidianas día a día. Hoy en día estamos viviendo en un mundo donde la comunicación y la inmediatez de la comunicación representa el eje donde se mueve toda nuestra vida cotidiana, tanto laboral como personal. Me gustaría me gustaría iniciar comentándoles lo sorprendente que fue el romper el paradigma al momento de que se creó el telégrafo. Esta solución del telégrafo fue una solución maravillosa, pensándola desde el punto de vista que se podía mandar una información personal, una noticia, cualquier situación importante a otra parte, a otra ciudad, digamos, en un tiempo real concebido desde esa óptica. La comunicación llegaba mucho más rápido que lo que podía moverse una carreta, un caballo. Eso rompió un paradigma sumamente importante en aquellos años. Ahora pensemos un segundo cambio a la era del telégrafo, que fue el telégrafo inalámbrico. Imagínense lo que fue poder tener comunicación con barcos que están en alta mar, que tenían comunicación en tiempo real con, con los puertos en tierra. Eso, sin lugar a duda, significó un parteaguas en el tema de las telecomunicaciones. Ahora, supongo que como muchos de los presentes, todavía nos tocó hace no tantos años para nosotros que la comunicación no era personalizada. Hoy en día hablamos inmediatamente, le mandamos un mensaje de WhatsApp o por diferentes plataformas, un chat. Pero antes, cuando nosotros queríamos comunicarnos con las personas, teníamos que marcar a un número fijo. Y cuando éramos jóvenes, ¿se acuerdan el estrés que era marcar a la casa de la niña que nos gustaba y estar pensando que nos iba a contestar el papá y pedir que nos la comunicara? Bueno, eso hoy en día las nuevas generaciones no lo ven, no lo viven, porque tienen unos comunicación totalmente personalizado, totalmente dirigido con la persona a la cual se quieren comunicar. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las diferentes eh, generaciones en la era de las telecomunicaciones. Como les decía, el 5G se refiere a la quinta generación de la era de las telecomunicaciones. En esta gráfica podemos partir con la primera generación que se le puede asignar el año de despliegue en 1985. En esta época, la comunicación celular era sumamente restringida para un porcentaje de la población sumamente restringido, personas que en ese momento
requerían de información inmediata, que tenían que tener al alcance conocimientos que les permitiera tomar decisiones. Altos directivos, altos ejecutivos, obviamente funcionarios políticos. Ahí es donde fue la primera generación de esta telefonía celular. La segunda generación de la telefonía celular nace a partir del año 1992 con la red 2G. Aquí todavía concebíamos únicamente la comunicación vía hablada. Empezaba apenas el tema de los mensajes de texto, pero antes de esto no podíamos imaginar o concebir la comunicación o mandar información de documentos, contratos, etc., todo lo que vemos hoy en día. La tercera generación de la telefonía celular tiene como fecha de lanzamiento el año 2000. A partir de esta tercera generación es cuando los dispositivos empiezan a tener vagamente o de una forma muy básica la interconexión con la red. Teníamos algunos teléfonos, algunos dispositivos ya con algún browser, con algún explorador, para hacer navegaciones, si lo comparamos a lo que vemos hoy en día, sumamente lentas, pero eran ya navegaciones en modo texto. Entonces, aquí es donde empezamos a tener la integración de estos dispositivos a la red, donde empezamos a sumar estos equipos, estos aparatos a la red, a lo que conocemos hoy en día como la Internet. La cuarta generación, que tiene como fecha de inicio el año 2010, es en la cual estamos viviendo la gran mayoría de los países que estamos en este evento el día de hoy. Aquí es donde empezaron los primeros teléfonos inteligentes, los primeros smartphones. Todavía me acuerdo del lanzamiento del primer iPhone, fue todo un acontecimiento, fue toda una revolución y los teléfonos ya estaban conectados, obviamente, a algún tipo de red y en la calle ya tenían conexión a Internet. Teníamos la disponibilidad de poder bajar ciertas aplicaciones. Eh, la forma de interactuar con las demás personas, aquí es donde empezó a cambiar de una manera mucho más significativa. Podemos empezar a descargar aplicaciones como es WhatsApp, Twitter, Facebook, redes sociales, y empezamos a compartir no solamente mensajes de texto, sino también empezamos a compartir imágenes y video. Ya no solamente nos quedamos en la comunicación verbal, ahora podemos transmitir información, documentos, noticias, imágenes, videos. La inmediatez de la comunicación está haciendo o se está acelerando de una forma cada vez más exponencial. Pero ahora empezamos con esta nueva transición, que es la 5G, la quinta generación de telecomunicaciones, de telefonía celular. Esta quinta generación se puede dar como fecha de inicio el año 2019. Algunas ciudades, principalmente en Europa, algunas ciudades de Alemania, Inglaterra, empezaron ya a operar con esta nueva tecnología. Pero ¿a qué se refiere esta quinta generación, esta nueva tecnología? No solamente es un cambio de número, sino que estamos en un punto de inflexión donde vamos a empezar a vivir los cambios más significativos de cómo trabajamos, cómo nos desarrollamos, cómo llevamos la educación a distancia, la medicina a distancia a todas esas aplicaciones. Partamos con entender un poco cuáles son las diferencias de la cuarta generación y la quinta generación. Podemos empezar hablando acerca de la velocidad de descarga. La tecnología 5G nos va a permitir tener velocidades de descarga de hasta 10 gigabytes por segundo, mientras que en la tecnología que vivimos hoy en día tenemos velocidades de hasta 150 megabytes por segundo.
a lo mejor es por demás la aclaración o la nota, pero la diferencia entre un megabyte y un gigabyte es que son 1000 veces más el nivel de datos que se pueden transmitir. La velocidad de carga también es sustancialmente diferente. Mientras que en la tecnología 5G vamos a tener desplegar cargas de información de entre 3 a 5 gigabytes por segundo. En la tecnología 4G tenemos velocidades de hasta 50 megabytes por segundo. Entonces, hay una gran diferencia en la velocidad de descarga y carga. Ahora, vamos a ver la diferencia en la latencia. La latencia es un parámetro sumamente importante hoy en día, y más por la inmediatez que requerimos cualquier tipo de información. La latencia con la tecnología 5G se prevé que vamos a estar en velocidades de 1 milisegundo. Hoy en día podemos estar en latencias en el tiempo que se toma conectar nuestro dispositivo con la célula de hasta 50 milisegundos. Pareciera que es ya 50 milisegundos es muy poco tiempo, pero para las aplicaciones que en un momento vamos a ver, se requieren estos niveles, 50 milisegundos ya no van a ser suficientes. Se requieren velocidades de conexión mucho más rápida. Aquí estamos hablando de dos conceptos. Una, de la cantidad de datos que podemos transmitir, y dos, de la velocidad a la que podemos transmitir esos datos y la velocidad a la que mi dispositivo se va a conectar a estas nuevas radiobases. Ahora, también hay una diferencia significativa en el rango de frecuencias en la que opera cada una de estas generaciones. La tecnología 5G puede operar desde bandas de 2 GHz, 3 GHz hasta 26 GHz. Hay muchos temas todavía no aterrizados acerca de trabajar en estas nuevas bandas. Sin embargo, la realidad es que ya se está operando hasta en frecuencias de 26 GHz, mientras que la tecnología 4G opera en el espectro radiofónico de 1.8 hasta 2.6 GHz en ciudades. Estos son como un poco de los datos duros de cuál va a ser la diferencia en las tasas de velocidad y en los tiempos de latencia de una tecnología con respecto a la nueva tecnología con respecto a lo que estamos viviendo nosotros. En, en estas imágenes, en estas ilustraciones, vamos a ver, quise ilustrar la, cómo crece exponencialmente el nivel de personas o el nivel de dispositivos con los que se va a poder estar conectados. Vamos a suponer que con la tecnología 3G, por cada celda, nosotros conectábamos un dispositivo. Con la 4G podemos conectar hasta 10 dispositivos por cada celda. Hoy en día, con la nueva generación 5G, vamos a poder conectar hasta 1000 dispositivos por cada celda. Y lo vemos en nuestra vida cotidiana. Hace 10 años, ¿cuántos dispositivos los teníamos conectados a Internet? Posiblemente nuestra PC, que invariablemente era una PC o una laptop, o a lo mejor dos por casa, pero no concebíamos más allá de esos dispositivos periféricos conectados a la red. Hoy en día tenemos teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, radios inteligentes, tabletas que interactúan con nosotros y que cada uno de esos dispositivos tiene que estar conectados a esta red. En el tema de velocidad, como les comentaba, la velocidad de descarga obviamente está dando un brinco sumamente importante. Esto va de la mano con todos nuestros sistemas de entretenimiento que hoy en día vivimos cotidianamente. Todo el sistema streaming y on demand. Antes teníamos que ir a un videoclub, a un videocentro,
y rentar la película. Hoy en día podemos escoger la película, escoger la música, escoger un documental, lo que nosotros deseemos y está totalmente on demand. Y la latencia, ¿no? La latencia, vemos cómo se va acortando el tiempo de interconexión de un dispositivo con otro. Ahora, tenemos esta gran pregunta. ¿Mayor velocidad será el mismo alcance de las antenas? La respuesta es no. Eh, Aquí la distancia con la que podemos llegar con ciertas frecuencias actúan inversamente proporcionales. ¿Qué quiero decir? Que mientras más alta sea la frecuencia en la cual opere esta tecnología, menor alcance voy a tener para llegar con una señal sólida. Por ejemplo, en esta ilustración vemos que para frecuencias de hasta 26 GHz, nosotros vamos a tener un radio de alcance máximo de hasta 300 metros. Para frecuencias de 3.6 GHz, vamos a tener radios de alcance de hasta 1000 metros, que representan 1 kilómetro. Y así sucesivamente. Las frecuencias de hasta 2 GHz o de 2 GHz pueden tener un alcance de hasta 3 kilómetros. Y las de 700 MHz de hasta 10 kilómetros. Es sumamente significativa la distancia o la separación de alcance si nosotros trabajamos con una frecuencia o con otra. Entonces, es un hecho que en las ciudades vamos a tener que en las ciudades es donde más se consumen los datos, vamos a tener que operar en frecuencias lo más alta posible. Ahora bien, en contraparte, si vamos a trabajar en frecuencias lo más alta posible, nuestro alcance de cada una de nuestras antenas va a ser mayor, va a ser más reducida. Vamos a tener más alcance. Entonces, ¿qué representa esto? Que vamos a tener la necesidad de una mayor densidad de antenas. Es algo que vamos a platicar en un momento, pero quiero irselos mencionando por adelantado. Ahora, ya vimos las diferencias que hay en estas nuevas tecnologías de la 5G versus la anterior. Pero ¿para qué necesitamos esta nueva velocidad, esta nueva capacidad de transmisión de datos y estos nuevos valores de latencia? Bueno, aquí vamos a enunciar algunos de los ejemplos. No son totalmente o no son restrictivos a que todos están encasillados en esto, solamente fueron seleccionados por mencionar algunos. El primero de ellos es la industria 4.0. Y aquí me gustaría hacer un gran paréntesis para hablar un poco de lo que es la industria 4.0. Hoy en día estamos viviendo con nuestra cuarta generación industrial. Si nos vamos un poquito a la historia y a lo que se ha dejado en los textos, se dice que hoy estamos viviendo en nuestra cuarta generación industrial. ¿Cuál fue la primera generación industrial? Fue la industrialización, la aplicación de la máquina de vapor en la industria. Esta primera generación industrial fue aproximadamente a mediados del siglo XVIII, por ahí de 1760, cuando la máquina de vapor se introdujo en las fábricas, lo cual desarrolló toda una revolución para el hecho de generar bienes y servicios. Principalmente la primera industria que se vio beneficiada con el aprovechamiento de la máquina de vapor fue la industria textil. Se pudo generar mayor producción en masa, abaratando los costos y por consecuencia abaratando los precios. Entonces, esa fue la primera generación industrial. La segunda aproximadamente fue 100 años después, a mediados del siglo XIX, cuando se introdujeron otras energías alternas. Ya no todo era basado, ya no todo se basaba en la máquina de vapor. Se introdujeron la energía eléctrica y el petróleo. Lo que vino a sustituir la máquina de vapor fueron los motores eléctricos. Ese fue nuestra segunda generación industrial. La industria empezó a tener una masificación mucho más de lo que se venía dando
porque la industria se vio cambiada por por la electrificación. El motor eléctrico vino a revolucionar cualquier tipo de maquinaria. Cuando nosotros pensamos en cualquier maquinaria, está compuesta de engranes, elementos, levas, pero principalmente siempre está compuesta por un motor eléctrico. Y la otra fuente de energía fue el petróleo. Con el petróleo se generó la electricidad, fueron los inicios de las máquinas de combustión interna. Entonces, esta etapa se le conoce como la segunda generación industrial. La tercera generación industrial fue a mediados del siglo XX. Fue la incorporación de computadoras muy sencillas como PLCs, transistores, elementos electrónicos que se les adaptaban a las máquinas. Esta, esta nueva generación se dio, como les decía, a mediados del siglo XX, por ahí de 1950, 1960. Y hoy en día estamos iniciando esta cuarta generación, por eso el término Industria 4.0, donde las máquinas ya no están como elementos aislados de un ecosistema. Las máquinas están llenos de sensores, como se escuchaba como lo escuchamos en la conferencia anterior, sensores que registran temperaturas, tiempos, velocidades, precisión, etcétera, etcétera, etcétera. Para que las máquinas creen una red de intercomunicación de ellas, vayan creando sus propias estadísticas y vayan desarrollando su propia inteligencia. Entonces, en toda esta industria se va a requerir un nivel de transmisión de datos sumamente importante. Entonces, es uno de los sectores donde vemos que va a tener mayor potencial esta nueva tecnología del 5G. El Internet de las Cosas es otro de los ejemplos donde vemos que va también a estar la tecnología 5G ampliamente vista. Eh, en nuestra vida cotidiana ya no podemos imaginar esperar a ver una película, a ver a qué hora sale en la tele. Afortunadamente, todo o gran parte de nuestras necesidades las podemos tener on demand. Si queremos comer cierto tipo de comida, es on demand, gracias a aplicaciones. Si queremos solicitar un servicio de transportación, lo podemos tener on demand a las aplicaciones. Nuestras casas, ya podemos solicitar que prendan y apaguen la luz, que prendan y que pongan música, eh, abrir persianas, vaya, variar la temperatura de la climatización o de la calefacción. Podemos hacer una infinidad de cosas en nuestras casas, también en las oficinas. Eh, la pandemia fue un catalizador para la digitalización de nuestra vida, tanto en el trabajo como en nuestra vida cotidiana. La comunicación entre máquinas. Como les decía, en la industria 4.0, las máquinas van a estar interconectadas para poder tener sus bases de datos, estar generando mejores algoritmos y tener un incremento en la inteligencia de ciertos procesos. Los vehículos autónomos, hoy en día se cuenta con la tecnología suficiente para la utilización de los vehículos autónomos. Sin embargo, lo que nos ha detenido un poco en este uso de la tecnología es la latencia de la información. Los vehículos, no sé si ustedes han sido un poco observadores y cuando piden un servicio de transporte, un taxi, por la aplicación que sea, si ustedes van viendo la pantalla, notan un desfase de dónde viene físicamente el vehículo a lo que se ve en la pantalla. Eso se debe a la latencia. Esta latencia, si la llevamos hoy en día a los vehículos autónomos, sí podemos poner en riesgo vidas de personas. Entonces, hasta que con la nueva tecnología 5G vamos a reducir esta latencia al máximo y vamos a ver, sin lugar a dudas, en el próximo lustro, ya vehículos que estén en medio de nuestras ciudades dirigiéndose de forma autónoma. Otro ámbito, otro ramo donde vemos que va a tener mucho impacto esta tecnología 5G es en nuestra forma de entretenernos, principalmente en toda la industria de los videojuegos. Eh, Está muy de moda el término de los metaversos, pero gran parte de la población hoy en día ya está inmersa en el mundo de los videojuegos remotos, donde generan un propio universo, y necesitamos una cantidad de datos a una velocidad sumamente alta.
Y por mencionar el último ejemplo, no menos importante y no reduciéndonos a solamente estos ejemplos, está el campo de la medicina a distancia. Eh, si bien hemos sabido ya de operaciones o de intervenciones o de diagnósticos a distancia, se puede potencializar mucho el sector médico gracias a esta tecnología. Pero aquí también se abre toda otra vertiente, que es la disponibilidad. Toda nuestra vida, tanto laboral, personal, forma de cómo nos entretenemos, forma de cómo socializamos, va a estar suspendida de la red. Hoy más que nunca la disponibilidad juega un factor sumamente importante en esta nueva tecnología. Ahora, para el despliegue de toda esta nueva tecnología, de todos estos nuevos gabinetes y estas antenas, se puede utilizar como base las radiobases, valga la redundancia, de las telefonías de las compañías de telecomunicaciones. Sin embargo, van a servir como pequeños hubs, porque a raíz de estas radiobases se va a distribuir una subred de antenas y de microgabinetes que van a poder dar mayor alcance para las necesidades que tenemos. Entonces, sí se puede en parte ocupar la misma infraestructura de antenas, pero se va a tener que robustecer. No solamente se va a quedar con el número de antenas o de radiobases que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son algunos de los retos que hay para el despliegue de estas nuevas antenas y de estos nuevos gabinetes? Bueno, uno, y yo creo que es el más significativo de todos, es el espacio. Hoy en día, las grandes metrópolis, las grandes ciudades, sufren de un tema que es el espacio. Si bien hoy en día vemos las radiobases sumamente absorbidas dentro de las ciudades, con este nuevo despliegue, donde se va a tener que pulverizar mayor número de antenas, el espacio juega un papel importante. Si bien nos ayuda a que la tecnología es más compacta, pero el espacio va a jugar un factor sumamente importante por lo reducido que cada día representa más este. Sigue siendo una tecnología cara y las inversiones las sigue llevando principalmente la iniciativa privada. Eh, otro de los retos es que si bien cada una de estas antenas o cada uno de estos gabinetes tiene menor consumo eléctrico, pero como la densidad aumenta, el consumo en general va a ser mayor. Por lo tanto, el nivel de disipación general total va a ser mayor. Vamos a tener la necesidad de tener una climatización distribuida. Y aquí es donde empiezan los retos de la climatización. La climatización va a tener que ser distribuida. Ya no podemos pensar en soluciones tradicionales, ni siquiera de un edge. Vamos a tener que pensar en soluciones climatizadas de pequeños gabinetes para soluciones muy puntuales. Pero ahora bien, ¿cuáles son los retos de esta nueva climatización? Como les comentaba, tiene que ser una red de climatización distribuida y compacta por los espacios que van a ser un factor determinante para la selección de una tecnología o de otra. Debe tener un bajo consumo eléctrico. Toda la tecnología hoy en día también está siendo medida por su consumo eléctrico. Entonces, este tiene que ser de un bajo consumo eléctrico. También debe de garantizar la continuidad operativa. Se tiene que, tenemos que poner en una balanza la calidad de los componentes, la calidad de hechura de los equipos de climatización, ya que el garantizar la continuidad operativa es uno de los factores de más alto ponderaje hoy en día. Va a ser uno de los factores determinantes para que todos podamos estar conviviendo bajo esta nueva tecnología. Ahora, para el tema del ahorro eléctrico, va a ser, sin lugar a dudas, un factor importante que también la climatización vaya acompañada de la tecnología free cooling. La tecnología free cooling no es nueva, tiene muchos años en el mercado. Y esta tecnología lo que hace es, en palabras muy sencillas, es aprovechar la temperatura exterior para enfriar mi carga crítica. Puede ser tecnología free cooling directa e indirecta. No importa. Aquí lo que tenemos que retomar son estas bases.
ya que va a ser tanta el nivel de disipación térmica que se tiene que hacer de forma tan distribuida que nuestros equipos tienen que estar condicionados para poder trabajar en cualquier medio y operar y aprovechar la temperatura ambiente para enfriar nuestra carga. Y bien, eh, como les comentaba ahorita, los equipos tienen que estar altamente, de un nivel muy alto de disponibilidad, pero también deben de estar con las capacidades para poder trabajar con los diferentes climas o medios de prácticamente de regiones muy amplias. Tienen que ser equipos que soporten temperaturas ambientes tanto bajo cero como temperaturas ambientes de 45 o 50 grados. Entonces, la robustez en los equipos juega también un papel sumamente importante. Entonces, en resumidas cuentas, la disponibilidad para nosotros en Stools es una de las características y de los retos más importantes de la climatización en esta nueva tecnología 5G. En Stools contamos con un portafolio de soluciones sumamente amplio que estamos seguros que podemos aportar a cada uno de sus proyectos. Tenemos equipos de gran alta disponibilidad, de alto nivel de robustez. Entonces, siéntanse con la confianza de acercarse con alguno de nuestros distribuidores para que podamos asesorarlos con la solución correcta. Quiero darles las gracias a todos por el espacio que nos dieron a Stools el día de hoy. Les dejo mis datos de contacto. Ese es mi correo. Todas las preguntas son bienvenidas, por favor. Es muy importante para nosotros tener esta retroalimentación por parte de todos ustedes. Espero que hayamos hecho un poquito de reflexión con estas palabras que les di, de cuáles son los retos en la climatización de hoy en día. Muchas gracias. Y a todo el equipo de Summit 360, muchas gracias de nuevo por la invitación a este maravilloso evento.